Pasto Magic presenta El Oficio, un podcast de Germán Arciniegas y Johans Ríos. Como siempre, tan preparados y tan profesionales como se nos caracteriza en este piloto, que no puede ser más piloto porque es así. Llegamos por fin y cosa ya extraña porque ya vamos llegando cada vez más cerca. Johans, el oficio número 85. Germán Arciniegas, sí señor, 85 y nos aproximamos. Yo no quiero ni decir a dónde nos aproximamos, pero ya es No, mucho. Ya no. llegar a tres dígitos sería demasiado, Germán. A mí, yo no sé si vamos a llegar, porque aquí vamos paso a paso, pasan cosas en el mundo, no sabemos qué va a ocurrir. Pero bueno, Germán, aquí estamos. Sí, llegamos y solo hay que decir que es Nacional de Magia de Colombia. Eso es, allá es que vamos a llegar al menos. Eso es, Allá. Sí, la idea es llegar, Nacional de Magia, ya usted dice eso, Germán, pero ojo porque eso está aquí a la vuelta de la esquina, dirían las mamás. O sea que estamos que como a un mes larguito, pero se aproxima. es larguito, sí, pero nos toca meterle 14 episodios mientras. Uy, Para, para que pero igual tenemos ahorita La Magia nos une en Medellín, Ambalema, bueno, hay muchas cosas acá en Colombia. Y Johans, imagínese que nuestros oyentes, escuchas, los que ven esto en Spotify, en YouTube, donde sea que lo disfruten, yo sé dónde no, en Baki. En Baki tal vez no, pero en Spotify sí, en YouTube sí, en su plataforma de podcast sí, en baki.co/pastomai, donde pueden apoyar este proyecto, pues no tanto, los animamos a que sí. Pues hay uno de nuestros oyentes, imagínense esto, en Australia uy, Germán. que en este momento se está en el Sydney Magic Festival, creo que se llama, o Melbourne Magic Festival. Bueno, Sí, sí. están allá en un festival de magia que es larguísimo, que dura un montón de tiempo, que tiene unos magos impresionantes. Pues por allá hay un oyente de El Oficio, que es colombiano, obviamente. Y, me escribió el otro día y me dejó una duda interesante, me gustaría discutirla con usted porque me dice, ay, es que yo estoy buscando magias para abrir y para cerrar el show. Estoy buscando magias, ojo, para abrir y cerrar el show. Entonces, no sé, espera que tengo aquí una mota de pelo. Eh, es, ¿Qué hacer con eso? O sea, magias para abrir y cerrar. ¿Existen ese tipo de magias, Johans? ¿Es algo que usted alguna vez pensó y ahí está, tiene esa etiqueta, algún truco de magia y dice, este es para abrir, este para cerrar? Discutamos, ¿le parece? Me parece muy pertinente ese tema, me gusta. Cierto, Germán. Temazo. Un saludo a ese amigo mago en Australia. Porque, hermano, el man nos escucha a destiempos, que con esa distancia y con todo vive en un mundo paralelo allá, pero nos está escuchando con alegría, entusiasmado con lo que pasa por acá. Le enviamos un fuerte abrazo y vamos a ir a esa consulta, Germán, para abrir y cerrar. Yo creo que la categoría existe, por supuesto, como todo lo demás, porque la hemos inventado. O sea, digo, con esa necesidad de hacer shows y tal, uno a lo largo de su experiencia como mago, uno no entra a la magia pensando en shows, entra pensando en juegos de magia, en magias, ¿no? Como en, Ujú. ay, voy a hacer una magia, voy a hacer otra magia, voy a hacer otra magia. Con el tiempo, uno empieza a estructurar o armar unas rutinas que se convierten en un show. Y ahí es donde uno puede empezar a decir, ¿y con qué abro y con qué cierro? Y gracias a los modelos de otros magos, a las estructuras de otros magos, pues uno empieza a decir como que para abrir necesito un juego que reúna este tipo de condiciones y para cerrar arriba necesito algo explosivo que tenga estas otras condiciones. Y entonces empezamos, Germán, y nos inventamos esa categoría de juegos para abrir y de juegos para cerrar. Y por supuesto que tiene sentido dramático, dramatúrgico,
tener juegos para abrir y para cerrar porque hay que arrancar por algún lugar. O sea, hay que dar un paso, hay que establecer una situación, una acción, un punto de partida y al final usted tiene que hacer un cierre de todas esas cosas que han pasado para decir, esto terminó y se acabó acá y no hay más. Entonces, Germán, tiene todo el sentido del mundo. ¿Usted qué piensa de juegos para abrir y para cerrar? Yo pienso que es algo que va evolucionando también con el tiempo de uno mismo, con la experiencia, con el oficio. Eso va cambiando porque uno va conociendo más cosas, uno va explorando, seguramente viendo otros artistas, espero que viendo también otro tipo de artes escénicas. Entonces uno ahí se cae en cuenta de cositas o estudiando, ¿no? También escuchando. Eh, digamos que al inicio uno simplemente agarra los juegos que se sabe, casi siempre son los cinco que le salen mejor y los arma de tal forma que el mejor de todos, el más fuerte, el que le sale mejor, lo pone al final. Y el primero, yo en mi caso, yo no tengo como mucha conciencia de con qué habría, tal vez habría con cualquier cosa, como que no se presente ya. Pero después empecé como a ver que el opener era importante, porque se llama opener el de abrir. Y era qué truco. Yo creo que, o lo que yo hablé con este Mabra, que él estaba muy centrado en el truco, en qué hago, qué truco hago. Decía, pues, más bien es pensar un poco en cómo abre uno un show, ¿no? Que yo me di cuenta de eso mucho después. Uno cree, uno dice, ay, no, es que no es un truco. Y sobre todo porque uno ve muchos magos y casi siempre hay una tendencia del mismo opener que uno empieza a ver y del mismo, para el mismo truco de cierre. ¿Cuántos años vimos a magos cerrar shows con la nieve china? Contando Claro. la misma historia, que le falta un adjetivo, o sea, la misma historia de mi abuelo, mi tío, mi papá, que me llevó a conocer la nieve y ni siquiera tienen pasaporte, Johans, viven en una tierra tropical. Y Es no, cierto, Germán. que mi No, es papá me cierto. llevó a conocer la nieve, pero tu padre no, o sea, no. No Entonces, tuviste padre. no tuviste, No eres tuviste padre. huérfano. Eres huérfano. No, a mí, pero aquí, paréntesis, hay un amigo que se llama el Mago Sam, que él tenía una historia muy chévere, que él decía que le encantaba Mi Pobre Angelito. Entonces él arrancaba por Mi Pobre Angelito y la escena de la nieve y que la quería recrear. Ah, mira cómo le buscó y le encontró por ahí algo lindo, como le diría Johannes, emocho. Así ¿Y es usted, como se hace Germán? más o menos. Germán, ¿y usted lo hizo ese juego alguna vez? Sí, claro, yo ¿Cuál cerraba era los la primeros historia? shows con que mi ¿Por papá me dónde llevó fue? a conocer la nieve. Ok, Yo listo. no me acuerdo, no, la verdad no me acuerdo, ahorita No no te sé, acuerdas. pero Claro. algo hablaba de la nieve y ponía que era como una fantasía de algo, yo no me acuerdo, no, no. La verdad es que me tocaría Claro. rebuscar entre mis archivos mentales, sobre todo porque yo creo que ni siquiera hacía guiones en ese momento, pero yo cerraba con la nieve china, obviamente, y, Claro. pero no recuerdo era con qué habría, ya, yo habría con un tricarmonte, con música. Porque uno antes abría con un truco musical, eso era también como medio requisito, entre comillas, que uno dice, "Ay, no le enseñan así". Pero luego uno se va dando cuenta de cosas. Cuénteme, Johan, usted, ¿cómo empezaba antes los shows, cómo cerraba antes y por qué? Sí, pues Germán, lo primero es, yo hago la nieve en dos shows, en uno que se llama No tenemos nada, y en ese show la hago para abrir. Con la nieve abro el show de magia. O sea, lo hago para abrir. Y no tiene, la historia no tiene nada que ver con esta cosa, digamos, como Familia. lo de la nieve y la cosa así y tal. No, pero abro con eso. Y en otro show que se llama Imaginar, ahí hago la nieve y pongo en evidencia, o sea, no digo es nieve, digo, la magia le permite a uno imaginarse cosas. Y esta servilleta que ustedes han dicho que puede ser cualquier cosa, una nube, un pájaro, cualquier cosa, podría llegar a convertirse en una idea como y lo llevo hacia la idea de la nieve, pero es el papel como una metáfora de tal, pero no lo pongo. Pero decía, yo también me puse el reto, digo, como decir, porque decía para cerrar, para cerrar, para cerrar, a mí me gusta jugar con esas cosas y decir, ¿y qué pasa si abro? Y resultó siendo un experimento interesante. Ahora, Germán, ¿cómo habría el show? Claro, yo digamos como vengo de ese universo, pues tengo esa idea ahí del teatro, yo pienso en cómo establezco una situación.
O sea, yo siempre pienso en eso y es en la situación. Entonces, no digo que lo hiciera mágicamente mejor que otras personas, sino que simplemente me hacía la pregunta por qué situación quiero establecer al inicio y luego me di cuenta que en la magia, pues esto tiene que ver con el tono. En el teatro también se usa y es, a mí me parece que es muy importante el juego de apertura, pero sobre todo para definir el tono del show. Para que usted diga, es un show cómico, es un show poético, es un show juguetón, es que responda a esa pregunta y es el tono. Entonces no es como que yo tengo un juego con el que siempre abro, sí tengo algunos que suelo poner ahí, pero lo que digo es, este show es corporativo y lo que se me pide es establecer este tono, entonces intento elegir un juego que yo, desde mis ideas, sienta que responde a esa pregunta. Si voy a un show, yo no hacía Germán Magia Infantil hace muchos años, desde antes de la pandemia. Por temas de la vida, tuve que hacer un show infantil en un colegio. El día antes me cambiaron condiciones, cosas, y al final, bueno, por temas varios dije, vamos, habían niños desde los 3 años. Qué angustia. ¿Cómo establezco algo ahí que quiero establecer? Pues no puedo entrar claramente igual que como en un show corporativo. Entonces digo, busco entrar por otro lado y entonces juego con el cuerpo y los invito a ponerse de pie y hago una serie de cosas donde botan energía y los pongo a gritar y hago como una serie de cosas con ellos. Entonces, para mí, lo más importante, más que el juego, que es importante el efecto, y ya hablaremos de otras cosas, es uno, que defina el tono claro del show y segundo, que presente al artista, que le permite a uno verse, ¿no? Salir y decir, ah, ok, este es el mago que vamos a tener hoy. Yo diría de entrada, Germán, como esos dos factores, yo los tendría muy presentes para arrancar. El tono, definir el tono y presentar al artista. Tal cual. Eso ya, después yo con los años entendí eso precisamente, como que lo primero que tiene que pasar es que uno se presenta normal, como en la vida, pues usted, hola, mucho gusto, soy Germán, soy mago, y esto es lo que va a pasar hoy. ¿Cómo digo eso en acciones y en magias? O sea, ¿cómo puedo hacer eso? Difícil, sí, obviamente, pero yo antes hacía más stand-up, entonces yo sí arrancaba como un mini monologuito de 2, 3 minuticos, donde me presentaba como con mucho humor, mucha cosa, porque igual este es el tono y es lo que es lo que vamos a ver. Sobre todo, Johans, teniendo en cuenta que no somos celebridades, nosotros no somos personas públicas al menos, o no somos tan conocidos como para que la gente ya sepa quiénes somos de entrada. Entonces, Claro, digamos, si se va a ver un show de stand-up donde es una estrella, un Franco Escamilla, Andrés López, yo qué sé, el man sale al escenario y ya la gente sabe quién es y a qué va y claro, a qué viene. Es muy claro, diferente al caso de uno que es que no saben quiénes son. Muchas veces en los shows corporativos, yo diría que la gran mayoría de veces ni siquiera nos presentan, o sea, ni siquiera, bueno, no es que no queremos que tú seas la sorpresa del evento. Entonces no te vamos a poner en la programación, no te vamos a poner en ningún lado, simplemente sales y la gente se va a enloquecer. No es tan así, por eso te toca remar duro al presentarte. Entonces, yo creo que yo he trabajado mucho en eso, he hecho mucho, mucho, mucho de salir de una manera de imponer el personaje, de establecer que soy el mago y que vamos a pasarla bien, a divertirnos, a asombrarnos con respeto, sobre todo. Entonces, pienso que la magia, claro, no es en lo primero que pienso, sino como en las palabras, en lo que voy a decir, en la actitud, en cómo salgo vestido, qué tengo atrás, cómo hablo. Y después sí veo a ver cuál es la primera magia, la de abrir, que es en mi caso particular, yo pienso siempre en que hay que cumplir la expectativa. Quiero decir, este man es mago, bueno, muéstrame, a ver, qué magia. Entonces yo necesito o aparecer algo, desaparecer algo o hacer algo muy impactante y muy flash para que me crean. Eso es lo que yo creo al menos. Entonces intento irme por ese lado. Entonces hago un truco con un billete, hago un truco con una predicción rápida, una cosa así
mm, y por ahí ya comienza el tema. Ujú. Chévere, Germán. Ahí yo aplico, se relaciona un poco con lo que usted pone, una premisa que yo aprendí hace muchísimo, realmente la aprendí como entrando a la magia que conocía a Henry Evans. Y entonces Henry Evans, charlando ahí, puso el tema de una magia rápida, visual y directa. Ujú, Rápida, visual y directa. Y para mí siempre esa triada ha sido importantísima y es rápido, visual y directo. Y él hace el viaje del pañuelo, que es donde saca el pañuelo este que tiene acá en la mano, el rojo, y dice, el viaje más rápido, y ¡pum! Y desaparece y está al otro lado. Y dice Henry Evans, claro, la mitad del público se perdió eso. No lo vio, pero la mitad que lo está viendo dice, wow, y el otro dice, ¿qué pasó? No, y entonces la gente como que empieza a prestar atención, la gente dice, oiga, pasó algo, hay magia y hay. Para mí, esa es una forma, yo no aplico siempre el mismo principio de rápido, visual y directo, pero repito, dependiendo del público y del show que vaya a hacer, digo, en este show yo quiero que sea rápido, visual y directo, cumplir con eso que usted dice de la expectativa de es el mago, pues haga magia. Y creo que es muy importante este tema de establecer el rol, ¿no? De entrar y establecer el rol. Entonces, yo pienso mucho en la energía y en la entrada. Usted decía las palabras, pero yo pienso mucho en lo corporal y en ujú, cómo entro al escenario. Entonces, yo pienso en si es corporativo, no suelo entrar por el público. Si es más formal, más bien para decirlo así, es más formal, que hay una tarima o que hay un montaje específico con una gente en mesas o tal, como que me distancio un poco primero para entrar por el escenario normal, por la pata, por atrás, por no sé qué. Y si no hay opción y tengo que entrar por el público, pues entro por el público, pero voy como directo al escenario y hola, y empiezo y ya. Pero si es un show más informal y yo quiero que sea más caluroso, más juguetón, entro por el público siempre y empiezo a saludar a la gente. Entro por el público y paso y digo, ¿qué hubo? Y abrazo a la gente y me siento en las piernas de alguien y digo, ay, me encanta que haya venido y paso y juego y juego. Y ahí no he hecho una magia, pero la gente ya siente que hay algo en este tipo que es juguetón y empiezo a establecer unas reglas de juego desde ahí. En el corporativo no lo hago de esa manera, pero pienso, digo, antes de la magia, en esa entrada, en los primeros pasos que doy para llegar al escenario. y ahí cada quien, eso no es algo que no hay una regla específica, no, porque yo de hecho me he fijado mucho en eso. Una vez he tenido la oportunidad de compartir con gente en camerinos, ¿no? Detrás de la escena. Siempre estoy como pendiente, estos manes que van a ser de primero y que van a ser de último, como en estructura, a ver por qué, ¿no? ¿Qué hacen y por qué? Entonces le digo que no hay una regla porque cada quien tiene su propio ritual para salir como salga. Yo he visto, por ejemplo, gente que es súper enérgica en el escenario, como es su caso, y usted está en el camerino, está quieto, antes bajándose la energía, tranquilo, nada. Pero he visto también gente que es súper enérgica en el escenario y antes de salir de escena está saltando, ¿no? Está moviéndose, está activándose por todo lado para salir y ¡boom! Eso me funciona a mí, por ejemplo. Yo sí me muevo mucho, muevo las manos, las Claro. piernas, el cuerpo completo. Entonces, Sí, sí, por ese lado, recuerdo justamente, Germán, en el Festival de Ambalema el año pasado, que compartimos escenario y era la gala de cierre, creo que estábamos con Henry K y estábamos los tres en el camerino, que incluso nos abrazamos y saltamos y yo soy más de eso que usted dice, que es tomarme un café y quedarme quieto y usted estaba en esta cosa como para entrar al escenario, son formas, digamos, de entrar, pero a mí lo que me parece bacano de esta reflexión para sumar un poquito a lo que usted dice es que es fundamental conocerse y saber qué es lo que usted necesita. Usted necesita bajar, regular, estar más tranquilo o usted necesita inyectar más energía para poder entrar al escenario y hacerlo de la mejor manera. Entonces ahí tendría que haber un ejercicio de experiencia de trabajo y es cómo tiene que entrar. Hay gente que tiene que calentar el cuerpo, la voz, botarse al piso, hacer flexiones de pecho. Hay gente que no.
tiene que estar de otra manera, pues yo ahí la pregunta que dejaría es, ¿qué es lo que necesitas para entrar al escenario y hacerlo bien? Claro, y también ya diría, pues eso por el lado del cuerpo, pero también el lado de la magia. Digo que a pesar de que sí es una regla interesante, esto del rápido visual y directo, que también cumpliría con el tema de que es lo primero que espera ver alguien, lo quiere ver rápido, pues no es necesario tampoco. También puede ser lo contrario. ¿Por qué no? O sea, no hay un truco. O sea, a lo que voy. No hay un libro que diga, mira, estos son los mejores trucos para iniciar un show. No, puede ser cualquiera. Yo he visto magos iniciar así como Henry Evans, con un pañuelito que se desaparece, con una cosa que contaba, con aparecer cigarrillos que vimos a Edmund, por ejemplo. Muy, muy, muy chévere. Como he visto hacer trucos de que el huevo pañuelo, ¿no? Que es algo que uno dice, pues eso es largo, no podría ser un buen opener. No, si uno, digamos que lo piensa como un acto de apertura, pues le da todo el contexto, le da el guión, le da la cosa. Yo creo que cualquier Claro, truco con el que usted se sienta bien, puede ser el truco de apertura sin ningún lío. claro, yo por ejemplo, Germán, en una rutina que hago un resto en congresos, que hago un resto, el milagro de la cuerda y hago esa rutina en un montón de congresos y lugares y me invitan a shows y cosas y yo voy y hago eso y a veces pasan, me dan 15 minutos o 20 para actuar y han pasado 5 o 7 y yo no he hecho magia. O sea, yo recién estoy eligiendo al espectador y subiéndolo al escenario porque previamente lo que he hecho es joder, hacer una cantidad de cosas y es solo para decir, si no hay una regla. Entonces, a veces, dependiendo de la necesidad que tenga un camino u otro, luego hay magia, pero ahí yo establezco una relación que es diferente. Lo que sí creo que me parece muy importante pensar acá es que la primera magia, el primer efecto que uno haga, sea muy claro. ¿Sí? Que tenga claridad, porque de repente, claro, usted se puede demorar más o menos, pero si en el momento en que empezó es confuso, pues ya sabemos un poquito, Dai Vernon y la idea de la confusión es todo lo contrario a la magia. Tiene que ser claro, pero a veces hay juegos que tienen 200 instrucciones y hay como un revés que hay que tener para hacer una cola, para que se dé la magia. Siento que ahí el público no entiende muy bien lo que pasó con el efecto, se puede perder. Yo creo que independiente al momento, que uno corra al minuto, a los 30 segundos a buscar que el efecto sea muy claro. O sea, que cuando se ejecuta y pasa algo, quede entendido por el espectador, porque eso también le da al público confianza, sabe de qué se trata y al principio es importante eso, estamos estableciendo el show, lo que vamos a hacer. Entonces yo diría, muy importante, la claridad del juego. Sí, y ser muy rápido, sobre todo al empezar, para cuando uno está empezando, los primeros shows, las primeras cosas, intente hacer algo rápido de magia para que la gente ya entre en la onda. Si usted dice, sí, es que yo no hago shows, yo no hago magia en los primeros 5, 7 minutos, pero es que es porque está haciendo otra cosa que requiere otro tipo de habilidad. Entonces también no, eso no es para cualquier persona. Eso es importante tenerlo Claro, y Germán, claro. acá sumaría otra cosa y es claro, como es en medio de una gala, esa rutina la hago la mayoría de las veces para cerrar porque es como muy enérgica y tal, pues el público ya sabe qué se trata porque ha visto 5 magos antes de que yo entre. Entonces es como, también por eso me doy esa licencia. Pero si es mi show unipersonal, no voy a abrir con ese juego justamente porque tiene todo ese juego. Necesito hacer magia antes para poderla tener. Y quería, está antes de que se me olvide, la meto y es también como una cosa que yo me digo y es no corra riesgos en la primera magia. O sea, es como un principio de Mm. hermano, entro y es, no me parece que el primer juego de su unipersonal sea el de correr. Uno siempre corre riesgo porque está en un arte vivo, o sea, Mm. cosas pueden pasar, pero no es el momento para experimentarlo todo, improvisar demasiado, quizá no sea. Entonces, poco riesgo, diría yo, para ese primer juego. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo en que abría antes. Bueno, antes de decir eso, es importante el contexto. No, no es lo mismo abrir un show en casa, no es lo mismo abrir un show en un hotel, no es lo mismo abrir un show en un teatro, que, no, pues, o sea, no, no puede empezar de la misma forma, pues usted ya lo hizo. Pero yo me acuerdo en que abría, yo abría con el truco de las 6 cartas. Antes, siempre.
Yo hacía el truco de las 6 cartas, sin nada raro, simplemente con la técnica clásica del truco de las 6 cartas y me salía chévere. Me recordé eso. Bueno, y para cerrar, Johans, para cerrar el show, hubo una cosa en el libro de Joaquín Matas que a mí me hizo mucho, o sea, como que me conectó muchas cosas en la cabeza, muchos circuitos al mismo tiempo, que decía, claro, me encantó eso, que dice, habla a su vez de Woody Aragón, que dice que Woody arranca los shows por el final, cuando va a escribir, cuando los diseña, el man arranca poniendo un truco al final, Ujú, whatever truco, el que sea, y dice, y el man arma el show para llegar a ese final, para que ese truco se convierta en el final. No dice si el final tiene que ser el truco más espectacular el que mejor le sale, eso es cuando uno está empezando, yo lo hacía así claramente, o en otro caso, pues también el de la nieve china, porque era el de todo el mundo lo hace, porque es emotivo, porque es bonito, por lo que sea que sea. Yo no estoy de acuerdo en eso. A mí me gusta más pensar como esto que vi de Woody, y es cualquier truco puede ser el final siempre y cuando el show se lo lleve hacia allá y haga que ese truco final sea lo espectacular que debería ser o genere la reacción que uno busca, ¿no? Entonces, yo hoy en día mejor dicho, he cerrado con muchísimos trucos precisamente experimentando, como diciendo, a ver si este funciona, a ver si este funciona mejor, este funciona mejor. ujú, Sí, sí, muchas veces era el que mejor, el que más sorpresa tenía, en mi caso. Yo ujú, digo, busco el que más sorpresa tenga porque yo quería dejar en la gente un sentimiento de imposibilidad, como de que esta vaina no puede ser. ujú, Y ya, ujú. y chao, y me fui. Chévere, a mí yo me agarro esta idea y la pregunta que yo me hago siempre, Germán, es, siempre me acompaña mucho y es el tema de cómo quiero que el público se vaya. Ujú, Fin, o sea, cómo quiero que se vayan. Entonces, yo, por ejemplo, que fue un experimento jodido, cuando en la pandemia hice Este no soy yo, como que por todo el tema de la pandemia y de todo, yo quería que la gente se fuera existencialista. O sea, y al final yo digo, nos estamos muriendo y echaba como una carreta que me acuerdo que una espectadora que trajo Diego Córdoba, le enviamos un saludo de Calimágico, Escuela Calimágico. Diego Córdoba después me escribe y me dice, oye, Johan, mira, es que, ¿te acuerdas la persona que se salió y qué tal? Me escribió este mensaje. Y entonces la señora le escribió un mensaje que decía como, oye, no, pues la magia estaba bacana, pero es que ya llegó un punto en que dije con todo este tema, todo lo que nos está ocurriendo, y me parece que hay un sentido trágico en el show, en la cosa en tal, y le dije a Diego, bueno, ok, sí, está bien, porque eso es el show que yo hice. Es como si usted va a ver una comedia romántica que quiere ver en la comedia romántica, o si usted va a ver una tragedia griega que quiere ver allá. O sea, ¿qué hay? Porque hay géneros, hay cosas. Yo, la magia, creo que también sirve para este tipo de cosas, emocionar desde ahí y conectar desde otros lados. Entonces yo digo, ¿cómo quiero que el público se vaya? No, que salgan y se vayan de fiesta a bailar. Ah, entonces el final es festivo. No, yo quiero que esto que usted dice, no quiero que la cabeza les explote y que la gente diga, "Ah", o sea, el imposible ahí transparente, nítido y claro, entonces me voy por ahí. Entonces yo lo que suelo pensar con ese juego es responder a la pregunta, ¿cómo quiero que el público se vaya? Y buscar el mayor impacto emocional con relación a ese objetivo que tengo. Quiero que salgan alegres. No, alegres. Entonces, ¿qué juego me da a mí eso para que la gente se vaya así? No, quiero que salgan pensando un resto o que sientan el imposible en la máxima expresión, pues busco llevarlo un poquitico hacia ese lado. Siempre me hago esa pregunta. Y lo mismo para el inicio, yo me pregunto, ¿cómo quiero que entren, que arranquen y cómo quiero que salgan? Y ahí intento construir ese universo en eso. Y fíjese, Germán, con esto que usted dice, el diseño de los shows, Woody Aragón creo que dijo, el de sí. Woody Aragón, y es, a mí me pasa igual, y es esa línea de inicio, nubes, enlace, digamos, clásica, esa estructura, pues uno la puede mover acá o la puede mover acá o puede arrancar por acá. Entonces, a veces, como cual que está escribiendo un libro y lo primero que se le ocurre es el título. Pues esa es una forma también de hacerlo. Entonces volvemos como a una idea que no dice mucho, pero que es así, y es
no hay reglas, no hay un reglamento que diga arranque por acá o arranque por acá, pero yo me iría un poco por ese lado de hacerme esas preguntas. Igual si quiere usted a la segura, también puede pensar en lo que funciona y le funciona a todo el mundo, o sea, porque tampoco está mal la nieve china es un truco bonito, emotivo, o no está mal el Master Prediction, ¿no? Que el Master Prediction es otro truco que se hace mucho para cerrar con toda la cosa Claro. si es en un baúl, en lo que sea, el Master Prediction, fantástico. Mm. Son dos como muy, esos son dos finales bastante comunes, ¿no? No sé cuál otro, no me viene a la cabeza otro, pero no es tan mal, o sea, no quiere decir que eso esté mal, tampoco quiere decir que sea la única opción, o sea, vaya usted, explore, mueva la vuelta, escriba y seguro va a llegar algo chévere, sobre todo con algo que se sienta bien, ¿no? Claro, y también, digamos, formas, pues el Master Prediction que funciona y se usa en muchas versiones porque tiene como muchas variables, pero tiene que ver con una idea que dramatúrgicamente, estructuralmente funciona muy bien y es que recupera los elementos anteriores, o sea, de alguna manera recoge en apariencia, recoge el show, pero a mí me parece que es tramposo, porque a veces uno siente que está recogiendo el show, pero no, usted lo que está haciendo es solo ese juego que lo ha distribuido a lo largo del show y recoge esos elementos, pero no necesariamente está recuperando la estructura para, como en una película, para recoger al final y decir, todo esto fue por esto, sino que se cierra a, usted dijo un país, usted dijo una cosa, usted dijo tal, pues aquí está. Es efectivo, completamente efectivo, lo hemos probado, eso funciona espectacular, pero no necesariamente, me parece que es tramposo, recoge y da cuenta del espíritu real de todo el show, sino justamente de que el juego puede funcionar y ser efectivo de esa manera. Entonces, yo digo, a mí me parece que es un buen juego, pero quizá, y esa es la vuelta que uno tendría también que hacerse, pero esto es muy experimental, yo lo hago y sé que usted también lo ha probado, quizá está bueno agarrar juegos como esto que dice también de Woody Aragón y decir, ¿por qué este juego no podría cerrar el show? Y de pronto Mm. hacer el ejercicio de llevarlo para allá y probar y de repente uno se lleva una gran sorpresa y dice, wow, no me imaginé que esto podía cerrar y da una estructura diferente e interesante. Sí, exacto, exacto. Es que es así. Y son clásicos y funcionan por eso, porque son buenos. Pero también hay otra cosa en estructura, ya para cerrar el tema, que a mí me pareció, creo que ahí mismo también es que ese libro está buenísimo, A Fuego Lento de Joaquín Matas Leano, por Dios, o creo que es en el de Alberto Figueredo. Ahora yo no me acuerdo cuál de los dos es. Es que dice que ahí se puede hacer un epílogo, que es una figura literaria, eso está, y es fantástico. Usted puede acabar con algo así súper enérgico, wow, tal, Master Prediction, lo que sea que usted haga, increíble. Y después de eso, no necesariamente es el final del show, pero es el final en la estructura. Puede hacer un pequeño epílogo, una cosita tranquilo. No sé si usted ha visto película Rápido y Furioso, la uno, la buena, que es la escena final, obviamente es una película de acción, carros, velocidad, explosiones, pa. Pero la escena final de Rápido y Furioso es una comida en la casa del tipo, todos reunidos, comiendo, jajaja, y se va. Y la película se acaba ahí. Entonces, esa misma comidita, ese tranqui, también puede ser una gran opción. No tiene que ser un truco de magia, ni siquiera. Puede ser simplemente una frasecita, algo chévere como para cerrar, que le dé punto final a la experiencia. A mí eso también como recurso, a mí me encanta y me parece pues bonito. Si a usted se suena o le parece cómodo, pues vaya por ese lado también. Germán, yo lo uso mucho, me gusta y ahora que mencioné de este no soy yo cuando hicimos experiencias virtuales y tal, yo ahí, por ejemplo, lo probé y es que el show se acaba, pam, y salen créditos como en una película en el show, tan, y luego sale epílogo y estoy yo sentado y empieza a sonar una música y hago un juego solo musical con las cartas y ahí se vuelve a apagar y ahí queda, que es también como la escena post Ujú. créditos de una película, entonces yo lo pruebo
y en varios de los últimos shows que he hecho de teatro, lo he probado. Y también, por ejemplo, ahora Germán, que lo probé hace poco con un corporativo, a veces meto, en teatro sí lo he probado mucho esas estructuras, pero en shows, digamos, de contratos corporativos o familiares no mucho, no hay mucho chance para eso, pero hago también un prólogo. Entonces, Mm, una introducción. Entonces, eh, para un corporativo, hice el Prestige como un prólogo. Entonces, entro al escenario y digo, va a haber un show de magia. ¿Sí? Cuento esa historia, vamos a tener un show de magia. El show de magia viene, está muy recomendado el show y vamos a disponer, y como que hago una cosa como si yo fuera al que uno invita a que le escriba el prólogo del libro y hago ese juego, pruebo una cosa y digo, bueno, pues gente, nos disponemos tal, vamos a dejar estos elementos acá, este no es el show, es apenas el prólogo, nos disponemos y vamos a arrancar. Y salgo y ahí sí empieza la música, toda la cosa tal, y como que arranca el show. Pero la gente ya ha visto magia, pero es como probar esas estructuras. No lo había probado en un corporativo, lo probé y el resultado, como ya lo había traído de hacer pruebas en teatro, me gustó y dije, bueno, está interesante, lo seguiré probando. sí, Entonces, también uno puede jugar con eso. dos ejemplos de prólogo chéveres. El primero de hace muchos años, yo me acuerdo de haber visto, pero muchos años era un show de que hacía Jaime Garzón con Fanny Mickey, muchos años. Yo lo vi en Pasto y él no, hacía un prólogo que era, o sea, uno estaba sentado, se apagaba la luz y se prendía y era él con Fanny Mickey en el camerino. O sea, supuestamente estaba en el camerino. Y él estaba planchando, el man estaba en calzoncillos, en boxers, y estaba planchando la ropa y Sí. charlando con ella. Como no sé qué, qué va a pasar. Y él le echaban directazos de humor político, obviamente, jajaja, se apagaba y arranca la obra. Que está chévere. Y otro que hace prólogo que también me parece interesante, pero ya va con pues, el personaje, ¿no? El estilo y toda la cosa, es Primo Rojas acá en Colombia. Él abre él sale al escenario y como que saluda, habla un poquito de qué más, qué está pasando, no sé qué, pero el show no ha empezado. Él Ujú. no sé qué, agradece todo el tema y ahora sí, arranca el show y pa, y va. Entonces, también, o sea, no hay que dejar al lado las figuras literarias, pero de literarias y de escena, obviamente. También, obviamente, depende del contexto. No olvidarse en dónde está. Uno no se va a poner a hacer un prólogo y un epílogo en un cumpleaños, o sea, no sé qué tanto. O lo puede tener interno, pues, para uno, pero no Sí. ponerlo como en Sí, sí. Sí, no, acusarlo, de lo que llama. acuerdo. Y es acá también no saturar y no exagerar y no meterlo todo y en el mismo prólogo, epílogo y metí todo un resto. No, y me puse a jugar. No, 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 es como Sí. calma, respira, no todo. Pero al final, Germán, para responder la pregunta que íbamos, esa de qué conclusión sacaría usted para responder esa pregunta de juegos de inicio y juegos de desenlace, de final. ¿Qué diría usted? Que no hay reglas, quizás sea eso. No, ya le dimos, fueron muchas opciones. Allá hay, Las opciones, lo, pero lo recuerde, importante es tener opciones. claro, y que no hay reglas y que se haga preguntas sobre lo que usted hace, cada uno, sobre lo que tiene, que se cuestione, que lo mire, que lo ensaye y que lo experimente. La única es probar todas esas ideas en el escenario, en los espacios en que uno pueda probar y seguramente algo lindo va a salir. Germán, espectacular. Oiga, Johitan, ¿dónde lo consiguen a usted en redes por si acaso lo quieren decir? Ay, es Mano, que Johan, yo quiero trabajar con Johan. síganme que yo necesito amigos. @Johans Ríos. Esto ha pasado, que la gente dice busqué Johan, me lo dijeron hace poco, tampoco digo la gente. Uno, Johan no es Johan, Johan, sino que Es ahí con falta ese. la. Yo soy Johans Ríos, usted lo pronuncia muy bien, Germán, punto a favor. Bueno, @Johans Ríos. ¿Y usted, Germán? Germán Arciniegas, Pasto Magic, y nos vemos en el próximo episodio del oficio. Chao, Johitan. Chao, Germán, nos vemos. Chao, gente.